ustedes? Muy buenos días. Ya estamos en la recta final de esta unidad. Quería, antes de que ustedes hagan sus aportes y establezcamos ese feedback con respecto a esta última temática, mostrarles un material, compartir un material que ya ustedes lo van a tener allí, porque se los voy a enviar a través de la plataforma, algunos aspectos que considero que debemos puntualizar en cuanto a la ética en la comunicación de esa difusión de resultados en la investigación científica. Entonces, bueno, quería iniciar con esto. Ok, bueno, queríamos, como siempre, bueno, dejarles una conceptualización importante en esta ética en la comunicación de divulgación científica sobre qué es eso de cuando nosotros divulgamos divulgamos los resultados ya difundimos esa información. Siempre pues uno se fundamenta en algunos autores filosóficos, pedagógicos, teóricos que han trabajado la ética en la comunicación y divulgación de resultados. En este caso quiero hacer hincapié y quiero recomendarles que se lea muy bien a Paz Sandin. Esta es una autora donde ella nos define que la ética en la comunicación y divulgación de resultados no es más, sino todos ustedes como abogados lo saben, ese conjunto de normas, de valores, de principios que nos ayudan a nosotros a orientar, que son los rieles que nos guían en todos los eventos científicos y que nos sirven para comunicar los hallazgos tanto a la sociedad como a cualquier público en general. ¿Por qué? Porque la ética en la comunicación y divulgación de resultados es un tema crucial, es un tema fundamental que nos garantiza tanto la integridad como la confianza que se lleva a cabo en ese proceso de investigación científica. Entonces, ¿qué a nosotros nos atañe en este proceso de comunicación y divulgación? Que implica una responsabilidad de nosotros como investigadores, no solamente de comunicar resultados, sino de hacerlo de una manera más honesta, de una manera más honrada, de una manera más transparente y sin sesgos. Explicación científica, ética, no es más sino ese proceso que se lleva a cabo por fases, que se lleva a cabo por etapas y que nos permite a nosotros compartir resultados, como lo dije anteriormente, de una manera honesta y de una manera transparente. Por supuesto que en todo proceso de investigación científica se tiene que seguir los estándares que atañe y que emana la comunidad científica. Acá hay autores que desde 1960 han hablado sobre la ética en la publicación científica o la publicación científica ética, como lo está el doctor David Rentin, donde él habla, Elizabeth Weyer y Alison Milecton, que ellos hablan de que todo proceso de publicación científica es muy importante. Lo que nosotros hacemos como investigadores, compartir con nuestros pares la información, elegir una revista que sea muy adecuada, que sea indexada, que sea arbitrada, con ese proceso que nos permita a nosotros divulgar la información. ¿Por qué? Porque la publicación científica implica una serie de prácticas, una serie de principios que le va a garantizar al investigador la calidad. Le va a garantizar al investigador la originalidad, esa integridad de la investigación en cuanto a transparencia, así como también nos ayuda al respeto de los derechos de autor y, por supuesto, a sus colaboradores. Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos y autores claves que quería compartir con ustedes? Es un poquito del material, pero es muy importante. ¿Cuáles son los fundamentos claves que trabajan en la ética en cuanto a la comunicación y divulgación de la producción científica? Tenemos aquí a Thomas Kuhn, que fue el fundador de las palabras paradigma, donde él habla lo que es que la comunicación ética es esencial y que la comunicación ética debe dejar ese espacio abierto, que él es más de los positivistas, y él habla del principio de la falsabilidad, es decir, se tiene que verificar o se tiene que refutar cualquier teoría, cualquier producción científica ante esa comunidad de confrontación de información de una comunidad científica. Y acá también le menciona a Robert Merton que él hace unos aportes muy importantes en cuanto a la ética, la comunicación y divulgación científica, como lo es que él identificó ese conjunto de normas éticas que fueron muy fundamentales para la ciencia y que hoy día tiene muchísima vigencia. Por ejemplo, él habla del comunalismo, que no es más sino el compartir los hallazgos, esas comunicaciones, ese trabajo de equipo, ese trabajo en colaboración entre los pares, lo que lo mencioné anteriormente.
correctamente. Y también este autor, Robert Merton, nos habla del el universalismo, es decir, que debe haber una evaluación objetiva de ideas, que es lo que nosotros llamamos un sentido común a esa información, o cuando tomamos un punto de referencia con respecto a esas ideas que estamos plasmando en cualquier tema de investigación. Él habla también del desinterés, es decir, que tenemos que no sesgar la información, sino tenemos que buscar, hacer una búsqueda, pero de la verdad, de esos hechos o de ese fenómeno social. Él también habla del escepticismo organizado, que es cuando nosotros pues sometemos a consideración a un escrutinio riguroso, es si el tema es válido, si es si tiene aportes, si realmente tiene un asidero legal. Entonces, todos esos aspectos son importantes y quería pues compartir con ustedes estos autores para que los tengan presentes, bueno, de todo ese proceso de investigación, como nosotros como investigadores. ¿Por qué es importante este tema de la ética en la comunicación y en la difusión científica para nosotros pues publicar o para mostrar nuestros resultados? Primero porque tenemos que generar una confianza pública ante la sociedad, una confianza, una comunicación más ética que nos va a decir que esa sociedad confía en los resultados que nosotros le estamos presentando. Y eso pues nos ayuda mucho a tomar decisiones. En cuanto a esa publicación es importante la integridad científica. ¿Por qué? Porque esa integridad científica de transparencia, de confrontación de resultados nos va a permitir a nosotros que esos resultados sean precisos, que se puedan reproducir en otros sitios, que se puedan transferir y que no sean cegados, que no solamente se limite por intereses de cualquier organización. Y por supuesto, porque nos ayuda a nosotros a un progreso científico, ¿sí? Ese progreso científico pues nos ayuda a nosotros a brindar una información más para fortalecer, más para fomentar la colaboración, el debate y por supuesto para los avances en la construcción de conocimiento. Y la otra importancia o el otro rasgo, aspecto que considero mencionar es que evita la mala praxis. ¿Por qué? Porque esto a nosotros nos previene el plagio, nos previene esa fabricación de datos que se construye sin saber de dónde, quién lo hizo, por qué lo hizo, y por supuesto alguna publicación de resultados engañosos, que es muy importante que nosotros en la investigación respetemos el derecho de autor y hagamos siempre en las referencias todos aquellos autores que los hemos citado, tenemos que referenciarlos al final de cualquier investigación. Ahora bien, ¿cuáles son los principios claves de este proceso de comunicación y divulgación de resultados? Los principios clave importantes que yo diría que son las palabras mágicas en todo proceso de comunicación y difusión de resultados está la honestidad intelectual. Aquí los resultados tienen que ser presentados de una manera muy veraz, de una manera muy con más certeza y de manera completa. Tiene que haber transparencia de esos resultados. ¿Por qué? Porque los métodos tienen que ser muy claros, tienen que ser accesibles, tienen que tener una viabilidad, tiene que tener una factibilidad y objetividad. ¿Por qué? Porque los resultados deben ser más interpretados evitando sesgos, ¿sí? Evitando intereses personales o institucionales. Y la responsabilidad social que tenemos ante la sociedad. Hay que considerar todos los aspectos éticos, ambientales del trabajo, la manera responsable como nosotros actuamos para minimizar tanto los daños y maximizar el beneficio. Y por supuesto que toda investigación tiene que generar un impacto positivo. Entonces, esto es un tema muy fundamental, tomar en cuenta cuáles son los principios claves en esta. También se nos basa en tres aspectos importantes en toda publicación. Primero, tenemos que basarnos en las buenas prácticas, ser honestos intelectualmente, evitar el fraude, el plagio, esa fabricación de datos, que tener autoría, es decir, clarificar y conocer realmente todos los colaboradores, si yo soy la autora, cuáles son los coautores, quienes hicieron aportes a esta investigación, evitar los conflictos de intereses. Y por supuesto, la propiedad intelectual, que como lo dije anteriormente, no es más sino el derecho de autor, las patentes, las marcas registradas, de qué software me fundamenté, eso es importante, hacer el uso cuando se trabaja con el uso de las tecnologías, cómo va a ser esa comunicación de resultados ante la sociedad, cuál es la importancia que se le va a esa divulgación, cuáles son los desafíos que nosotros tenemos como investigadores y por supuesto cuáles son los canales de investigación. De allí que el pilar fundamental en la construcción de conocimiento y la integridad de la investigación no es más sino la ética en la publicación de los resultados. Y bueno, y para culminar, pues quería también comunicación de resultados, como es la complejidad de los temas científicos, que es transmitir esa información más sencilla, más concreta, más precisa, por supuesto, sin perder ese rigor científico de credibilidad, de confirmabilidad, de validez, de transferencia y que le damos a la investigación científica. Otro desafío es la desinformación en las noticias falsas. Tenemos que combatir con una información precisa, clara, ¿sí? De promover que contribuya a promover una alfabetización científica. Y por supuesto que surge hoy día esa brecha digital.
que no es más sino garantizar la información científica a todos los sectores de la población. Entonces, todos los científicos, los investigadores, pues tienen un punto clave, un papel clave en este proceso de difusión de resultados, pero que sea de una manera siempre clara, accesible y relevante ante la sociedad. Bueno, y acá pues finalizo con esta parte que considero importante y es lo que yo mantengo en cuanto a la ética en la investigación científica. Digo que la ética en la comunicación científica no es más sino ese pilar fundamental que nos va a garantizar a todo investigador la integridad, la credibilidad de la investigación. ¿Por qué? Porque a nosotros comunicar, a nosotros difundir esos resultados, pero de una manera clara, de una manera honesta y transparente, pues los científicos van a contribuir al avance del conocimiento y esto nos ayuda a nosotros a fortalecer la confianza de todo el público en cuanto a la ciencia y a la construcción de conocimiento. Bueno, este ha sido pues el aporte que yo quería, ya lo voy a pasar por acá, que yo quería compartir con ustedes. Ajá. Ahora sí, Georgito, cuénteme, doctor Jordi, doctor Luis, ¿qué me tienen para hoy con respecto a ese tema que ustedes pudieron construir, que ustedes pudieron hilar alguna información importante en relación con cualquier tema? Bueno, yo aquí les dije que tendría que ver con el último tema de este postdoctorado, que era la difusión y comunicación de resultados, pero ustedes también son libres de cualquier aporte que ustedes pudieran hacer para el día de hoy. Entonces, bueno, yo los quisiera oír. Bien, buenos días, profe, ¿cómo Buenos está? días. Qué gusto saludarle. Bueno, después de que usted nos presenta esta información, se le revuelve a uno todo lo que tenía, ¿no? Y uno dice, no, ya va, vamos, vamos a fortalecer un poco más lo que está allí. Efectivamente, bueno, yo quiero hacer énfasis en lo que usted venía diciendo, ¿no? Porque obviamente cada vez que vemos algo somos alguien diferente y aumentamos en la información y se nos cambia lo que ya teníamos. Entonces, a mí me parece importante resaltar, por aquí lo anoté, el autor que nos traía y que parte desde dos puntos fundamentales, ¿no? Que es la integridad y la confianza. La integridad siempre presente en cualquier ámbito de la investigación, entendía esa integridad como ese criterio ético precisamente que va a desarrollarse dentro de los resultados de la investigación. Esa integridad trasladada al campo del derecho, pues nosotros hablaríamos del principio de inmaculación. ¿Cómo es ese principio de inmaculación que es el mismo de integridad dentro de esa ética de la investigación científica? Bueno, precisamente es no corromper la objetividad de los resultados o de la recolección de datos. Dentro de la investigación para determinación de responsabilidades penales está este principio de inmaculación. Y dentro de este principio es recoger tal cual las pruebas y las evidencias como las consigo en el sitio del suceso para luego ser trasladadas a juicio. Y durante todo ese proceso, pues conseguimos esa integridad. ¿Cuál es esa integridad? Recojo lo mismo, que también el doctor Sami Handan, por ejemplo, lo llama principio de mismidad. ¿Sí? Ese principio de mismidad es recoger exactamente lo mismo, pero durante todo ese proceso para llevar a juicio, para obtener el resultado, para buscar la verdad, pues hay una cuestión que se llama la cadena de custodia y es proteger la integridad de los datos que yo tengo. Si trasladamos esto a la investigación científica, pues precisamente es la integridad, es los datos que yo tengo, obviamente pasan por un tamiz subjetivo sin caer en falacias, ¿sí? Sin caer en sesgos cognitivos y poder entregarlos a el proceso, en este caso el proceso de investigación. Y todo eso pues estaría dentro de un gran elemento que es el elemento confianza. Si yo garantizo que esa integridad no fue vulnerada, que no se corrompieron los datos que yo tengo y que esa subjetividad no está atada a un sesgo cognitivo, a una falacia dentro, a lo que conocemos como falacia dentro de la lógica o dentro del análisis, pues me va a generar confianza. Entonces, más adelante, doctora, usted hablaba de la divulgación científica y Ujú. que esa divulgación, pues obviamente la confianza es la que viene enlazada a esa veracidad, a esa honestidad que usted decía hace un rato, ¿sí? Porque mal pudiera yo cuadrar los resultados de esa investigación, arreglarlos a porra, como dicen algunos, ¿sí? Forzarlos a que A entren. dedito, a dedito. Sí, y bueno, y tal vez se engaña el proceso, se engaña la academia, se engaña el profesor, se engaña a uno mismo,
pero realmente el aporte no va a ser significativo, realmente los resultados no van a demostrar lo que efectivamente me planteé en un principio, no van a llenar las interrogantes, sino simplemente se va a hacer una investigación como la que llamamos nosotros tipo receta, ¿no? Incluso hay algunos, y bueno, eso lo conoce todo el mundo, no es un tabú, de que empiezan al revés, ¿no? Empiezan a tratar los resultados, hacen todo esto y después es que van hacia el planteamiento del problema o a generar las interrogantes. En derecho, en otro aspecto, hay así también, cuando hacen control fiscal o investigación, ahorita que está muy de moda el tema de inhabilitación política, sin caer allá, bueno, inhabilitamos a la persona y después hacemos el proceso para atrás y después vemos cómo le buscamos dónde, pero la inhabilitamos y después vamos haciendo hacia atrás. Cuestión que le quita esa veracidad y esa honestidad, que son dos elementos que presentaba usted hoy, doctora. Me gustó mucho y pienso que por eso es que vamos a reformular el ensayo. Y qué bien que está el ingeniero Lobo allí conectado. Lo vamos a enfocar hacia el hecho de la divulgación a través de la comunicación digital. Exacto, exacto. Me Sí, gustaría mucho. porque bueno, muchas veces, incluso yo lo digo en clase, yo digo, bueno, cuando uno habla de digital o electrónico, pues es lo mismo, pero le cambiamos el espacio. Pero realmente en este espacio de investigación digital, pues sigue siendo investigación, sigue siendo, la ética tiene que estar presente, pero la facilidad, la infoxicación, el exceso de información que se pueda conseguir, la falta de veracidad, honestidad que puede tener la información que conseguimos en la web. Lo decía usted también, la falta de una autoridad donde, bueno, dentro de la web, en el espacio físico, pues nosotros reconocemos cuáles son o podrían ser esos referentes, esas autoridades en investigación. Sí, dentro de la universidad, dentro del claustro, nosotros decimos, bueno, la referencia fulano de tal, concha, le voy a ver qué me dice. Pero dentro de la web es mucho más complejo, porque se nos presentan tantos y se pueden colocar tantas cosas allí que esa autoridad o ese recorrido de repente no es el real, no es el que está allí. Entonces, fíjese, caemos otra vez en el espacio de la ética. Y bueno, ya para cerrar, para no quedarme pegado, por aquí yo tomé nota, déjeme buscar. Ajá, ya hablé de la sobrecarga de la información que usted la tocó. Ah, lo de las noticias falsas, doctora. Ajá. Fíjese, esas noticias falsas lo vemos hoy en día y tal vez usted habla de brecha digital, pero yo digo brecha generacional, porque efectivamente hay muchas noticias que hoy salen, mucha información que hoy sale, que está en toda la web, que por la educación, por el formalismo, por las circunstancias de formación de un grupo de generaciones que consumía información y la daba por cierta, porque salía por prensa en físico, porque salía por las noticias, porque salía por la radio. Entonces se escuchaba, por ejemplo, la voz de Enrique Urbina en Ecos del Torbes y lo que él decía, pues no cabía duda, ¿no? O se miraba la pluma de qué sé yo, de cualquiera de los periodistas que tenía el doctor Cortés en La Nación, y si salía allí, eso era palabra Palabra sagrada. mayor. Exactamente. ¿Por qué? Porque existían situaciones éticas que venían a fortalecer el desarrollo de los hechos noticiosos y del periodismo. Habían responsabilidad, habían filtros, se buscaba la manera de corroborar la información y lo que salía allí era cierto. Por lo tanto, la generación que creció con la prensa, con la radio, con la televisión, da por cierto todo lo que está allí. Esa generación, hoy en día, cuando ve una información y la ve publicada en Twitter, hoy día X, pues la da por cierta y no tiene esos filtros que sí tenían los profesionales de la comunicación social, los periodistas, que buscaban la veracidad, la honestidad y a través de su ética dentro de esa investigación presentaban esos resultados, ¿no? Por ponerlo muy simple, ese proceso de investigación. Entonces, hoy en día hay tanta información falsa y esa generación la da por cierta. ¿Sí? ¿Cuántas veces no, a través de redes sociales, no han matado a figuras prominentes? Y bueno, Sí. ya cuando de verdad sale la noticia, uno dice, pero ese no estaba muerto, ese ya no se murió. ¿Sí? Y hay otra generación que somos los que estamos en el medio, ¿no? Somos los que estamos luchando cognitivamente, mentalmente con ese tipo de información, pero ya decimos, no, vamos a filtrarla. Pero por ahí se nos fuga una que otra cosa.
Y hay otra generación que viene atrás de nosotros que realmente no le interesa buscar si la fuente de la información cumple con esto, sino actúa con aquello que llamamos psicología de las masas y se va con lo que está allí. Entonces, la información falsa es importantísimo. Lo veo yo a diario, doctora, en las aulas de derecho, cuando se pide información, cuando se pide la redacción de un documento y el estudiante da por cierto lo que le da la web y no verifica, por ejemplo, el lugar de donde es la ley, si la ley está vigente y si efectivamente la ley existe. Entonces, la información es falsa, se da por veraz porque sale de una fuente que Ujú. debería estar acreditada y de allí en adelante viene todo contaminado. Se rompió eso con lo que iniciamos, de esa integridad y por lo tanto no vamos a tener confianza. Bueno, entonces, para cerrar, doctora, creo que vamos a reformular, vamos a enfocarlo hacia la publicación científica en medios digitales. Por el interno estaba hablando eso con Lobo. Yo le dije, no, vamos a meterle un poquito más de tecnología a esto, vamos a ponerlo más fuerte, entonces, pero vamos en esa línea, ¿ok? Ese es más o menos lo que quería decir con respecto a eso, doctora. Bueno, muchísimas gracias, doctor Giorgi, por sus aportes, de verdad que son muy valiosos, los aprecio bastante. Usted me hizo recordar un periodista que en este momento no recuerdo, que él decía, informamos desde el sitio de los hechos. Y Sí, entonces la Armando información, Hernández, creo que era, ¿no? Armando Hernández. creo que sí, yo no sé si Armando Hernández, que en paz descanse. Bueno, Armando Hernández era el periodista de los hechos criminalísticos aquí y ponían una marcha una adelante. música que eso era tenebrosa, ¿no? Ta, 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 y y desde el cuando sitio de sonaba los eso uno hechos. decía, ay, ¿qué pasó? Pero esa era Es, una información veraz. Mire, claro, cuando porque estaba ahí. sí, era desde ahí, o sea, era una cosa que él iba directamente. Por eso es que nosotros en investigación científica nos valemos de las técnicas, instrumentos, tanto para la recolección de información como para el análisis de información, para darle credibilidad científica. Y hoy día, en todos los eventos que a mí me han invitado para hacer una revisión de cualquier tesis doctoral, de un artículo científico, exigen los criterios de rigurosidad científica. ¿Cómo le dio usted credibilidad a esa investigación? ¿Cómo le dio usted confiabilidad a esa investigación? ¿Considera usted que desde el enfoque que usted ha construido ese artículo o esa investigación, puede ser transferible, hay transferencia de resultados? ¿Por qué? Entonces es importante, bueno, porque me fundamenté en técnicas como la triangulación y pude hacer una conciencia de resultados, bueno, porque me fundamenté en un análisis crítico, fundamentado en el análisis de contenido, bueno, porque apliqué instrumentos y varios instrumentos, tanto algunos actores, tres, qué sé yo, tres actores, y pude triangular o pude triangular con los documentos, con las fuentes bibliográficas, hemerográficas, webgráficas, más la recolección de campo. Eso es importantísimo hoy día, que todo producto de investigación, llámese tesis doctoral, artículos científicos, tengan los criterios de rigurosidad científica. Y otra palabra que usted ahorita con su participación, de verdad muy pertinente, doctor Giorgi, cuando yo estudiaba pregrado, siempre había un periodista de la emisora de Caracas, Radio Rumbo, que él todas las mañanas, las noticias de las 5 de la mañana, y yo me gustaba mucho oírlas porque el profesor de geografía, de historia, me interrogaba y decía, un día como hoy muere José Antonio Páez en la montaña de Berruecos, no sé qué, y yo eso era porque el profesor era fijo que llegaba a preguntar. Entonces yo me tenía que levantar a oír las noticias de Radio Rumbo. Ya no le digo mi edad porque ya sabe cuál es. Y él decía que todo periodista tenía que informarse para actualizarse, pero que también tenía que actualizarse para informarse. Y eso no ha perdido vigencia, porque hoy día lo que usted me está diciendo, damos por hecho lo que publican las redes, en un Instagram, un Facebook, pero no vamos al sitio. O sea, esa desinformación de la que yo hablé es lo que nos está ocasionando como un caos en la información veraz, porque la gente se conforma con lo que lee y no va más allá. Entonces nosotros tenemos que informarnos,
para no desinformarnos. Y como docentes, como abogados, entonces como lo que usted está diciendo, ¿de dónde? Porque no lo dice fulano, pero a veces ese fulano ha perdido credibilidad, porque da la casualidad que una mentira dicha 100 veces pues se convierte en realidad. Debe ser que una vez dijo una mentira, la otra dijo y llegaron a una coincidencia de resultados y da la casualidad que eso no es así. Entonces, bueno, surgen los fakenet y bueno, aquí hay mucha información para seguir conversando, pero lo que usted dice, lo de las redes es demasiado vital tomarlo en consideración. Por ejemplo, sobre todo eso se da en los grupos. Todo el mundo reenvía y reenvía. Yo no reenvío hasta que no tenga la información veraz. Mucha gente ha muerto, da la casualidad que no ha muerto, sino que bueno, está en ese proceso y nosotros no estamos autorizados para dar una información como lo dicen los médicos, hasta que ya toquen el paciente, ya el paciente no tenga signos vitales, ahí sí declaran ya el deceso de la persona. Y creo que eso es importante y aplica en cualquier contexto. Hasta que nosotros no tengamos veracidad de los hechos, de la información. ¿Por qué esa triangulación, doctor Giorgi? Porque con esa triangulación podemos hacer o una coincidencia de resultado o una discrepancia de resultado. Y por eso cuando uno se comienza a investigar, qué duro, ¿verdad? Qué duro es porque fulano dice una cosa, el otro autor dice la otra, y usted no tiene un criterio definido. ¿Sí? Entonces, que yo de verdad cuando inicié mi tesis doctoral sabía tanto que no sabía nada, porque ¿qué hice yo? Pues empezar, ¿qué decían los positivistas? ¿Qué decían los postpositivistas? ¿Cómo eran los métodos para un enfoque cuantitativo? Para yo poder tener un criterio, pero ojo, un criterio fundamentado en algún autor, porque yo todavía me sentía muy, como muy insegura de lo que yo leía, porque no estaba clara. Y eso es lo que está pasando hoy día. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Sí, usted le pregunta, fue fulano, pero dígame la fuente, ¿de dónde la inteligencia artificial, ese robot, dijo esa información? Para cuando a mí me pregunten quién dijo esa información, yo lo diga. Entonces hay que saber hasta preguntarle esos prompts, saber escribir el prompt de cómo yo preguntarle en ese momento que hago uso de la inteligencia artificial. Y no por eso es que no me puedo apoyar, sí me puedo apoyar, bueno, porque tenemos que actualizarnos. ¿Y para qué nos Claro. actualizamos? Para informarnos. Por eso esas palabras a mí nunca se me olvidarán, porque si nos informamos, nos actualizamos, si nos actualizamos, nos informamos. Y eso aplica para cualquier contexto, de verdad que sí. No sé si el doctor Lobo quiere conversar o ya delegó toda su responsabilidad. Doctora, el término que utiliza siempre el doctor Marco Roa es de otro autor, pero pues uno de estar en contacto tanto tiempo, pues lo escucha siempre. Él habla de infoxicarse. Cuando uno tiene tanta información, lo que usted decía al principio de su investigación de doctorado, que uno tiene tanta información que ya uno no sabe qué hacer y ahí uno suelta todo. Bueno, ahí está infoxicado, está full de información y de ahí en adelante pues queda ¿Infoxicado o intoxicado? infoxicado, o sea, es un juego de palabras de información y de toxicidad. Entonces, en vez de decir intoxicado, pues está Ajá. infoxicado, está cargado de información tóxica, o sea, tiene tanta que uno no sabe qué hacer con eso. Entonces, Ajá. le cayó Otro, la infoxicación, dice uno, ay, Dios. infoxicación, está muy bien. Hay otro, otro autor de Mérida que vino a dictar hace mucho tiempo cómo se publicaban los artículos y él decía, cuando yo tengo una revolución cognitiva, pero claro, lo decía un poco más literario, ¿no? Una revolución cognitiva es cuando usted dice, estoy confundido, de verdad que no sé, Claro. no entiendo, ¿sí? Y por eso es que a la gente le parece investigar muy de eso porque a mí me dicen, no entiendo eso, que para una cosa hay un método, que para entonces uno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué quiere usted saber? Por eso la pregunta, el saber formular una pregunta es muy importante. El tener siempre como esa, no ser conformista, sino, ¿qué quiero yo investigar acerca de eso? Por ejemplo, yo cuando estudiaba matemática en bachillerato, no me gustaba como algunos profesores me explicaban y yo les dije, cuando yo sea profesora lo voy a explicar de esta manera y voy a investigar tal. Entonces, cuando yo empecé a hacer mi maestría, yo dije, ahora sí llegué donde cuáles son los factores que inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Y desde ahí
yo dije, eso es lo que yo quería, pero yo nunca supe darle la denominación al tema, porque no estaba formada, porque a mí en bachillerato nunca me explicaron qué son factores, qué son procesos, pero yo de eso tuve que, por el camino de la vida, ¿no? Aplicar para yo poder concretar, y eso era lo que yo quería, pero yo no sabía explicar qué era lo que yo quería investigar. Entonces estoy así como que yo quiero, pero no sé qué es lo que yo quiero, pues. Entonces es importante mucho delimitar y por eso vienen esos apartados de delimitación del tema, de ubicación del tema. Es por eso. Entonces, hasta para eso uno tiene que tener una buena didáctica, una buena forma de cómo darle sentido a lo que uno realmente quiere y fijar la información. Y bueno, pues de ahí ya vienen los otros constructos de pedagogía que ya es más profundizar, que yo diría que ya más el fondo de esa investigación, porque la pedagogía no solamente se aplica a la educación, sino que se aplica en todos los ámbitos de que nosotros nos movemos, en el ámbito jurídico, en todos los ámbitos del contexto que nosotros nos estemos formando. No sé si tiene algo más que agregar, doctor Jordi, de verdad que me No, no, contentó no, yo no, muchísimo. ya tengo 20, doctora, ya con eso no habla. Pero 20 lo El divido ingeniero entre Lobo está dos. que se habla desde hace rato. 20 pero lo divido entre dos, porque está el doctor Lobo y está el doctor John. No, pero él ahorita viene por la otra parte, entonces ya. ¿Él va a participar? Sí, va a A participar. mí Claro, me sí, dijeron sí. que era en grupo, entonces, bueno. No, sí, sí, yo ya mantengo el criterio, de verdad, pues si no, ahora no iba a... No, no, pero sí, pues habíamos revisado un poco el tema. Claro, yo mi enfoque lo vi más hacia mi, mi área también, ¿no? La parte numérica y qué tan confiable puede terminar siendo esto en la presentación de los resultados, ¿no? Y así como usted lo planteaba, por eso generalmente en cualquier trabajo de investigación, pues hay un capítulo de metodología y tratar de que esa metodología realmente tenga una rigurosidad y un sustento, porque leía por allí que puede existir hasta un sesgo en las mismas técnicas que pueden estar muy sustentadas por autores, pero que a fin de cuentas en la práctica terminan siendo sesgadas, como por ejemplo la validación de instrumentos. Cuando nosotros colocamos allí la validación de instrumentos, está muy bien sustentado, puedo seleccionar con ciertos criterios esos validadores, pero si el validador a lo mejor dentro de su revisión lo hace muy superficial, por muy experto que sea, pues a fin de cuentas, al yo aplicar ese instrumento que ya estaba validado, voy a tener algunos resultados que no se están adaptando al contexto ni a la práctica a lo que yo quería llegar. Entonces, a fin de cuentas, voy a presentar allí unos resultados sesgados. A pesar de que esté, ¿no? Bien formulado. Eso por un lado. Y segundo, también en la parte ya de la confiabilidad que se le está dando a ese instrumento. Generalmente nosotros nos conformamos con utilizar una sola técnica o método de confiabilidad y también es importante pues probar con más de una. Por ejemplo, leí allí yo algunas técnicas que hasta son novedosas, ¿no? Porque se aplican sobre todo en el área de la psicología, pero yo dije, bueno, ¿cómo traernos a las ciencias sociales? Por ejemplo, o a la parte de la matemática, como algo del TRTs, ¿no? No solo quedarnos con un alfa, sino un TRTs, un coeficiente de Pearson, Ujú. y cómo también esto se puede abordar hasta en la misma investigación cualitativa. Entonces, a pesar de que tratemos de cuadrar algunos números con martillo, ¿no? Pues que ese sustento no se quede en el común denominador de las investigaciones que hemos visto o que se ven, ¿no? Con recurrencia, sino que realmente todo sea para llegar a un resultado y una conclusión, porque también nos decía, escuchar al doctor Giorgi eso de que generalmente el investigador piensa que hay que adaptar a porra esos resultados porque mi investigación tiene que terminar siendo positiva. Es decir, si yo planteo unas estrategias, tengo que terminar realmente con unas estrategias. ¿Y por qué no terminar con unas no estrategias? Es decir, con algo que me diga, mira, realmente para esta investigación no hay estrategias que se adaptan. Y eso no significa que el investigador ha fracasado, sino que hay un aporte también para decir, bueno, bajo estas condiciones nosotros no podemos aplicar X estrategia o X proyecto, bueno, o cualquier investigación. Entonces, pues eso más o menos era mi intervención. Está muy bien. Está muy bien, doctor Lobo. Sí, a eso agrego la parte
de los test y el retest importantísimo y por eso yo creo que han surgido más técnicas de recolectar información como están los focus group y llegar a ese punto de saturación de lo que nos habla Strauss y Corbin. Es decir, que no nos vamos a conformar con lo primero, sino que tenemos que ir por segunda vez, tenemos que aplicarlo por tercera vez, hasta llegar a un punto ya donde usted dice, bueno, ahora sí, llegué hasta donde te quería. Pero a veces, pues, la gente investiga por investigar, a veces investiga por conveniencia, a veces investiga solo por publicar, y es allí donde nosotros como investigadores perdemos la credibilidad. Entonces yo, bueno, todas estas claves que les dije en las láminas que las voy a compartir con ustedes porque me parece muy importante, inclusive manejar, como lo decía el doctor George, algunos autores que aunque discrepemos de ellos pero sí es importante la sustentación teórica, es importante ir a las fuentes, es importante ver que ya esos constructos no los dijo una Doris Pernía, ni los dijo un Georgie Sánchez, ni Luis Lobo, sino que ya fue una comunidad científica, que haya sido refrendado, que ya tiene sus derechos de autor y que es importante usted tener su sustento, pues su fundamento teórico. Por eso es que cuando hay gente que tiene muy buena redacción, yo siempre felicito a los abogados porque excelente interpretación, pero a veces, ¿quién dice esto? No, porque bueno, interpretan la norma y tiene una vaguedad de conocimiento, ajá, pero ¿quién lo dice? Entonces hay que decir el autor, el investigador, ¿sí? Para que tenga sustento y no se convierta en juicio de valor, que bueno, ustedes como abogados lo manejan muy bien. Entonces, bueno, de verdad que contenta, complacida con estas 3 semanas de información. Aquí tengo a mi jefe máximo, creo que puedo entregar calificaciones, no sé, el 12 de octubre, creo que lo tenía planificado, para darle a ustedes oportunidad de que me entreguen un buen ensayo y tengan tiempo, porque bueno, yo sé que hay complicaciones, todos trabajamos y todos pues tenemos ciertos deberes que tenemos que cumplir. Entonces, pues ha sido para mí un placer de verdad haber compartido saberes, tanto de ustedes como míos. Revisé el foro y de verdad gracias, doctor Jordi, su participación muy importante, la doctora Egle, que no está acá conectada, pero esto va a quedar grabado, muy importante la participación de ella, inclusive muy bueno el tema, del doctor Luis Lobo, excelente su cuadro. Hay otro doctor que no recuerdo aquí el nombre, creo que es chino, japonés, algo así, a Marut, está aquí también este postdoctorado y bueno, darle las gracias a ustedes por su participación importante, bueno, y considero que en este compartir de saberes estamos y que aquí nos tenemos que seguir abriendo brecha, no solamente digital, sino también de conocimientos, abriendo caminos. Entonces, bueno, espero haberles llenado las expectativas y volvernos a ver próximamente en otro compartir de saberes. Gracias, doctora. Bueno, para mí siempre emocionante participar en espacios académicos, en Sí. esta vez virtual, con usted y como siempre uno va como una esponjita, ¿no? Va absorbiendo muchas cosas y sobre Sí. todo ya a este nivel de los compañeros, pues uno escuchar intervenciones como la del doctor Lobo y leer las participaciones en los foros, pues uno ya como que siente el corrientazo, ¿no? De que ya la cosa está mucho mejor Hay madurez, hay madurez, hay sí, madurez. sí, sí, y lo invita a uno pues a seguir fortaleciendo en los espacios donde uno tiene debilidades, donde uno no tiene esa destreza y pues seguir creciendo. Esa es la cosa bonita de todos estos espacios. Sí. Bonita como usted, doctora, como siempre. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, por esa responsabilidad y por siempre transmitir a través de estos espacios esa afectividad y toda esa buena aura, esa buena energía que la rodea a usted. Ok, bueno, muchísimas gracias por sus palabras, de verdad que las aprecio y bueno, las llevo siempre en mi corazón, de verdad que usted ha sido conmigo, he estado en sitios donde nunca quise llegar y justamente por su llamado he llegado. Entonces, bueno, muchísimas gracias, que tenga un excelente fin de semana, pues nos estaremos comunicando a través del WhatsApp. No le oigo porque No, tiene... deje hablar al doctor Lobo porque si no se pone bravo, ¿no? Deje que se Ay, despierte sí, también. doctor Lobo, perdón, perdón, perdón. No, no, profe, creo que activé aquí el micrófono, pero no. Igualmente agradecido, realmente
de bastante provecho. A veces no le vemos la importancia a este tipo de asignaturas o tema, ¿no? Pensamos o creemos que la ética está ahí. Bueno, sí, somos éticos, pero realmente hay una complejidad dentro de este mundo y cumplir ciertos criterios que usted pues nos fomentó en estas actividades que hemos realizado y que también nos hacían pensar, reformular y rever cómo pues tratar de alcanzar ese éxito, porque realmente considero que los compañeros que están aquí tienen bastante nivel y, y pues eso, tratar de alcanzar las expectativas y aprender cada día. Entonces, bueno, agradecido y saludos al doctor Giorgi por allá, que también siempre está ahí. No tengo cámara, entonces no podemos hacer un capture, pero bueno. Está muy bien. Bueno, feliz fin de semana, agradecida, muy agradecida con ustedes por este compartir saberes. Gracias por la participación del día de hoy. Y bueno, nos veremos pronto porque seguimos en este mismo camino, seguimos en este mismo trayecto de vida. Entonces, de verdad que ustedes aprenden de mí, yo aprendo de todos ustedes muchísimo. Y bueno, ese es el compartir, ese es el proceso que nosotros, como lo decía el doctor Giorgi, donde ya vemos que hemos adquirido poco a poco destreza, tenemos que aprender tanto a aprender como a desaprender, ¿no? Y bueno, estamos en eso. A veces nos cuesta desaprender, ¿no? Porque bueno, yo lo aprendí de esta manera, pero siempre hay que fijar criterios. Y por supuesto, pues para eso son todas estas lecturas, para hacer una revisión, inclusive para uno mirarse, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo? Yo hice cosas que en este momento yo dije, bueno, no entiendo por qué lo hice, pero lo puedo hacer de nuevo, pero ya un poquito más lento, ya no puedo ir tan rápido. Entonces, es así. Bueno, gracias, muchas gracias a todos ustedes. Adiós, que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, estamos siempre pendientes para servirles siempre.